para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. Deadpool, dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds, es una película de superhéroes que rompió moldes y reescribió las reglas del género cuando se estrenó ya por el lejano 2016. Basada en el personaje de Marvel Comics creado por Rob Liefeld y Fabian Nicieza, la película ofrece una mezcla única de acción, comedia y un enfoque irreverente que la distingue de las otras entregas del universo cinematográfico de Marvel. La trama de Deadpool sigue la historia de Wade Wilson, un mercenario con un agudo sentido del humor que, tras ser diagnosticado con cáncer terminal, se somete a un experimento que promete curarlo. Sin embargo, este procedimiento lo deja con habilidades sobrehumanas, un factor de curación acelerado y un rostro desfigurado. Convertido en el antihéroe Deadpool, Wade busca vengarse del hombre que arruinó su vida. Uno de los aspectos más destacados de Deadpool es su tono irreverente y satírico. La película rompe la cuarta pared constantemente, permitiendo que Deadpool hable directamente con el público y comente sobre la acción y la industria del cine de superhéroes. Este enfoque metatextual no solo es refrescante, sino también increíblemente divertido, proporcionando una visión autoconsciente y paródica del género. Los temas de la venganza y la redención son centrales en la película, pero se abordan con una ligereza que evita caer en el melodrama. En lugar de la típica seriedad asociada a superhéroes, Deadpool opta por un enfoque más ligero y desinhibido, utilizando el humor negro y las referencias culturales para mantener el tono desenfadado. En las actuaciones encontramos a Ryan Reynolds, actor, productor y empresario canadiense, conocido por su carisma, versatilidad y sentido del humor. Nacido el 23 de octubre de 1976 en Vancouver, Canadá. Reynolds comenzó su carrera en televisión con roles en programas como The Odyssey y Dos chicos y una chica y un lugar de pizzas. Reynolds se estableció como un actor versátil para llevar a cabo tanto comedias como películas de acción. Algunos de sus papeles más notables incluyen The Proposal de 2009, que fue una comedia romántica en la que coprotagonizó junto con Sandra Bullock, y Buried, un thriller en el que interpretó a un contratista civil enterrado vivo en un ataúd en Irak, mostrando su capacidad para llevar roles más intensos y dramáticos. En cuanto a Deadpool, Ryan Reynolds brilla en el papel principal, entregando una actuación carismática y llena de energía que captura perfectamente la esencia del personaje. Su habilidad para equilibrar la comedia con momentos de vulnerabilidad hace que Wade Wilson sea un protagonista complejo y atractivo. El elenco de apoyo también es bastante fuerte, con destacadas actuaciones de Morena Baccarin como Vanessa, la novia de Wade, Ed Serkin como el villano Ajax, mientras que los secundarios, incluidos a Colossus y Megasonics, Teenage Warhead, aportan dinamismo y diversidad a la narrativa, ofreciendo interacciones entretenidas y momentos memorables. En la dirección encontramos a Tim Miller, que es su debut como director. Maneja con destreza el equilibrio entre acción y comedia. Su enfoque visual es vibrante y estilizado, con secuencias de acción bien coreografiadas de manera impresionante que mantienen la energía de la película. Miller utiliza efectos especiales de manera efectiva mientras evita la sobrecarga visual, permitiendo que los momentos más espectaculares brillen sin aburrir al espectador. En cuanto a la partitura, la banda sonora es de Jungle XL, complementa perfectamente el tono de la película, mezclando temas modernos con composiciones originales que refuerzan la energía frenética de las escenas de acción. La cinematografía de Ken Seng es igualmente notable, utilizando ángulos dinámicos y una paleta de colores saturados que reflejan la personalidad audaz y extravagante del personaje. En cuanto al diseño de producción, es otro punto fuerte, con escenarios y sets que capturan la atmósfera urbana y caótica en la que se mueve Deadpool. Los efectos especiales, especialmente los que involucran las habilidades regenerativas del protagonista y la secuencia de acción, están bien logrados y son visualmente impactantes. La edición de Julian Clare es ágil y precisa, mantiene un ritmo rápido que evita que la película pierda impulso. Los saltos temporales y la narrativa no lineal se manejan con claridad, permitiendo al público seguir la historia sin confusión. En cuanto al guión, escrito por Rhys Reese y Paul Wernick, está lleno de diálogos ingeniosos y mordaces que capturan la esencia del personaje. Las bromas, referencias y comentarios sarcásticos son constantes, creando una experiencia de visualización que es tanto divertida como impredecible. Y aquí van 10 datos curiosos. Deadpool es notable por ser una de las primeras películas de superhéroes de gran presupuesto en recibir una clasificación R, lo que permitió más violencia, lenguaje fuerte y humor adulto que las típicas películas de superhéroes. Ryan Reynolds trabajó durante más de una década para llevar a Deadpool a la pantalla grande. Después del desastroso debut del personaje en X-Men Origins Wolverine, Reynolds y los guionistas Rhys Reese y Paul Wernick lucharon por una representación más fiel. El proyecto de Deadpool recibió luz verde después de que se filtrara una prueba de metraje en línea del 2014. La reacción positiva de los fanáticos fue tan abrumadora que convenció a los estudios de que había una audiencia para la película. Comparado con otras películas superhéroes, Deadpool tuvo un presupuesto relativamente modesto, alrededor de 58 millones de dólares. Esto llevó al equipo creativo a ser ingenioso con los recursos, lo que resultó en una película más creativa y centrada en los personajes.
Una de las características distintivas de Deadpool es como el personaje rompe la cuarta pared, hablando directamente al público y comentando sobre la trama y la industria cinematográfica. Esto es fiel al cómic y agrega una capa adicional de humor y metacomentario en la película. La película está repleta de referencias a la cultura pop, incluyendo bromas sobre otras películas de superhéroes, actores y celebridades. Estas referencias no solo sirven como guiños para los fanáticos, sino que también mantienen el tono ligero y autocrítico. Para mantener el presupuesto bajo control, la película utilizó una combinación de efectos prácticos y CGI. Por ejemplo, el personaje de Colossus es gran parte generado por computadora, pero también hay mucho trabajo práctico en las escenas de acción. Ryan Reynolds quedó tan impresionado con el disfraz de Deadpool que lo robó del set después de que terminó la filmación. El traje fue diseñado para ser más fiel posible al material original del cómic, con detalles como los ojos expresivos que fueron añadidos digitalmente. La película utiliza una narrativa no lineal comenzando con una escena de acción antes de retroceder para contar la historia de origen de Wade Wilson. Este enfoque mantiene la energía alta y evita que la primera parte de la película se sienta como exposición prolongada. Stan Lee, co-creador de muchos personajes de Marvel, hace su tradicional cameo, esta vez como un DJ en un club de striptease. Además, la película incluye varios easter eggs y referencias a otros personajes y elementos del universo de X-Men, a pesar de no contar con los derechos para usar muchos de ellos en ese momento. Deadpool, la verdad es que me agarró por sorpresa. Su humor descarado y su enfoque irreverente ofrecieron algo refrescante en un género que a menudo se toma demasiado en serio. La capacidad de la película para equilibrar la comedia con momentos de humanidad genuina me dejó una profunda apreciación por la creatividad y el riesgo involucrados en su realización. Porque creo que deberías verla. Aunque Deadpool es una película excepcionalmente entretenida, no está exenta de críticas. Algunos pueden encontrar su humor y violencia excesivos, y el enfoque de romper la cuarta pared puede no ser del agrado de todos. Además, la trama, aunque efectiva, sigue una estructura bastante convencional que no se desvía mucho de las fórmulas establecidas del género superhéroes. A pesar de esto, creo que Deadpool es una obra maestra del cine de superhéroes que desafía las expectativas y ofrece una experiencia única. Con una actuación excelente de Ryan Reynolds y una edición audaz de Tim Miller y un guion ingenioso, la película se destaca como una de las más innovadoras y divertidas de su tiempo. Su impacto en la audiencia y su capacidad para mezclar humor, acción y emoción la convierten en una obra imprescindible para los amantes de los cómics y el género, y para aquellos que buscan algo diferente y emocionante en el cine de superhéroes que últimamente está bastante quemado. Y así y todo, terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.